Bien, segundo de secundaria, vamos a comenzar la clase de química del día de hoy, donde haremos un repaso al examen que hicimos la semana pasada, el examen de química, porque esta retroalimentación es importante para nuestro aprendizaje. Vamos a resolver los ejercicios para que sepas qué acertaste y en qué te equivocaste. Es importantísimo porque si no, quedamos como en el aire, quedamos en el limbo, no sabemos en qué nos equivocamos y así difícilmente aprendemos. Por eso es importante mirar nuestros errores para avanzar como mejores personas. Primera pregunta del examen. La primera pregunta decía así: los elementos en la tabla periódica se ordenan por su... esa es una pregunta muy fácil. 2 puntos para todo el mundo. Por su símbolo. No, por su símbolo no. Por su número atómico. Número atómico es la respuesta. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2 y así sucesivamente los demás. El litio tiene 3 y así con los demás. Ya no me lo sé de memoria, me sé muchos números atómicos, pero no en la secuencia. Por ejemplo, el oxígeno 8, el nitrógeno 7, el azufre 16 y así sucesivamente. Bien, pero si tenemos la tabla periódica a la mano, pues, ¿para qué no la vamos a aprender? ¿Para qué la vamos a memorizar? Si es algo que tenemos en nuestros dispositivos celulares a la mano en cualquier momento. Mejor dejamos esa capacidad cerebral para razonar y analizar en lugar de memorizar. La memorización viene con el tiempo y el espacio, no con eh, la obligatoriedad. Bien, chicos, segunda pregunta. Son las filas de la tabla periódica y hay 7 filas. Filas, ¿cómo se llaman? Las 7 filas que representan los 7 niveles de energía que están alrededor de los átomos. ¿Qué significan? Que son los periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Lindo, seguimos avanzando. Son las columnas de la tabla periódica, de las cuales hay 18 columnas. 18 columnas. ¿Cómo se llaman? Grupos. Grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, etcétera, o más actual, como se nombran del 1 al 18. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta el 18, lo que hacen nobles. Son los 18 grupos de la tabla periódica. ¡Bravo! Pregunta resuelta. ¿Está fácil el examen, sí o no? Ay, qué fácil son mis exámenes. Debería venir un profesor que haga exámenes difíciles, definitivamente para que estudien. ¿Cuántas formas tienen los orbitales del subnivel P? Ahí se empieza a complicar la cosa. Eso lo vimos en la clase de números cuánticos. ¿Cuántas formas? O en la clase de configuración electrónica. No recuerdo, pero lo vimos. Bien, recuerden que los orbitales P, ¿qué son los orbitales? Ya ni se acuerdan qué son los orbitales. Recordemos que el núcleo de los átomos hay protones y neutrones, como siempre, imagínense. Aquí hay protones y neutrones condensados, allí espacio entre ellos. Bueno, no hay mucho espacio, pero bueno. Y alrededor hay electrones dando vuelta en regiones específicas del espacio que llamamos orbitales, regiones imaginarias. Bien, pero más o menos han tomado forma. El orbital S es esférico, el orbital P es dilobular, es decir, 2 lóbulos, y adquiere 3 formas. PX, porque está en el eje X del espacio. PY, porque está en el eje Y del espacio. PY. Y PZ, así acostadito, PZ porque está en el eje Z del espacio. Lo habíamos visto en clase, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuántas formas toma en los orbitales P? 3 formas. PX, PY y PZ. Sigamos resolviendo el examen. A ver, vamos de nuevo al examen. Aquí está. Perfecto. A ver, cuando responda esto, ya respondió. A ver, esto ya respondió. Muy bien. 3 formas. Respuesta, 3. Siguiente pregunta. Ahí ya se complicaba un poco, ¿verdad? Pero se podía responder, no estaba tan difícil. Los números cuánticos para el último electrón del oxígeno, sabiendo que el número atómico del oxígeno es 8, son. ¿Cuáles son los números cuánticos para el último electrón del oxígeno? También lo vimos en clase. Si prestaste atención, ya sabías cómo resolver esa pregunta. Pero recordemos que el oxígeno tiene el número atómico 8. 8. Vamos a hacer la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p4. Bien, ahí están los 8 electrones. 2, 2 y 4, ahí están. Vamos a ver, ¿cómo quedan los últimos electrones del subnivel P? A ver, quedan 3 orbitales. Orbital PX, PY y PZ. PX,
PY y PZ. En número cuántico terciario, esto adquiere tres números, 0, más 1 y menos 1. ¿Sí? ¿Recuerdan? Perfecto. Y estos 4 electrones se distribuyen de esta forma. Vamos a hacerlo con flechas bien bonitos. 1, 2, 3 y 4. Pregunta el último electrón, es decir, este electrón que está aquí. 4 números cuánticos. Primer número cuántico tiene que ver con el nivel, es decir, 2. Primer número cuántico es 2. Segundo número cuántico con el subnivel P. ¿Qué número corresponde? 1. Porque para S es 0, para P es 1. Tercer número cuántico tiene que ver con el orbital. Puede ser 0, puede ser más 1 o puede ser menos 1. Pero en este caso, el electrón que nos interesa está aquí en menos 1. Tercer número cuántico, menos 1. Y el cuarto número cuántico es el espino rotación del electrón. Si fuese así, sería más un medio, pero como no es así y es como este, entonces es menos un medio. Respuesta 2, 1, menos 1 y menos un medio. Vamos a ver. 2, 1, menos 1 y menos un medio. 2, 1, menos 1 y menos un medio. Perfecto. Aquí me preguntaban, profe, hay dos respuestas iguales. Ah, ok. Vamos a ver, aquellos que respondieron cualquiera de las dos, les coloco su nota. Si no respondieron eso, no tienen su nota. ¿Todo bien? Perfecto, chicos. Seguimos avanzando. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre? Uy, ahí escribí nombre o nomenclatura del ALOH3. Observemos acá de una vez. Aquí le hago su anotación. Quiero anotar, quiero escribir. Bien, ALOH3. OH es hidróxido y como tiene un 3 sería trihidróxido. Ah, aquí va la respuesta, trihidróxido. Trióxido no, porque no es óxido, es hidróxido. ¿De cuántos aluminios? Un aluminio de aluminio. Respuesta esta que está acá. Sencillo, ¿verdad? Seguimos avanzando con la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta dice, Ag2O, vamos a nombrar eso. ¿Cuántos oxígenos hay? Uno. Por lo tanto es monóxido. Puede ser esta, puede ser esta. Monóxido. ¿Cuántas? ¿Qué elemento es este? Ag. Plata, ¿cierto? ¿Cuántos hay? Dos. Por lo tanto es diplata. Monóxido de diplata. Aquí está la respuesta correcta. ¿La vieron? Perfecto, esa es la respuesta correcta. Muy bien, seguimos avanzando con la siguiente pregunta. Y dice lo siguiente. Óxido ácido es sinónimo de, recuerden, óxidos metálicos, óxidos básicos, óxidos no metálicos, óxidos ácidos. Por lo tanto, óxido ácido es sinónimo de óxido no metálico. Hasta el momento, todas las preguntas se habían hecho en clase, ¿sí o no? Todo se había hecho en clase. Nada de lo que pregunto acá no lo había explicado. Avanzamos. Siguiente pregunta. Sabiendo que los estados de oxidación del hierro son 2 y 3, ¿cómo se llama el FeO? Aquí se complicaba un poco. Recuerdo que ya la última clase les hice una clase sobre nomenclatura tradicional donde aplicábamos las terminaciones icos y osos. ¿Recuerdan? Entonces, sabiendo que el estado de oxidación del hierro es 2 y 3, ¿cómo se llama el FeO? Esta era una pregunta para la pregunta del 20, digamos, de alguna manera. FeO. Y el hierro tiene dos estados de oxidación. Estado de oxidación 2 más y estado de oxidación 3 más. Vamos a tomar el 3 más, a ver cómo quedaría el hierro combinado con el oxígeno. Fe3 más combinado con oxígeno 2 menos, esto se intercambia, este 3 pasa para acá y este 2 pasa para acá, por lo tanto queda Fe2 o 3. Y este no es el compuesto que estamos buscando, por lo tanto no está trabajando con 3, no. Vamos a ver si trabajamos con 2, ¿cómo queda? Fe2 más oxígeno siempre es con 2 menos, intercambiamos, este 2 pasa para acá y este 2 pasa para esta zona. Por lo tanto queda Fe2O2.
Mitad de 2, mitad de 2. 1 y 1. Fe queda con 1 que no se escribe y oxígeno queda con 1 que tampoco se escribe. FeO. Este sí es el compuesto. FeO. O sea que el hierro está trabajando con 2. ¿Su mayor estado de oxidación o su menor estado de oxidación? Menor estado de oxidación, ¿cierto? Por lo tanto, esto se llama óxido. Vamos a escribirlo acá. Óxido porque tiene oxígeno, lo vimos en nomenclatura tradicional. Óxido, fer, porque es el hierro, y la terminación oso porque está trabajando con la menor valencia. 2, óxido ferroso. Observemos acá a ver si estaba dentro de las opciones. Vemos aquí que sí estaba dentro de las opciones. Óxido ferroso. Terminando el examen, vamos por el 20, última pregunta. ¿Cuántos electrones tendrá un elemento que para su último electrón tiene los siguientes números cuánticos? Otra pregunta de pensar, ¿verdad? Qué divertido es pensar. 2, 1, 0 y un medio. Vamos a compartir esta pantalla acá. 2, 1, 0 y un medio. ¿Cuántos electrones tendrá un elemento cuyo último electrón tiene estos números cuánticos? ¿Cómo será la notación electrónica de un electrón que tiene estos números cuánticos? 2 significa el nivel 2. 1 significa que es P, porque 0 es S. 0 es el orbital del medio de P, porque P tiene 3 orbitales, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces estamos hablando de PX, PY y PZ, lo vimos en clase PZ. PY es 0, PZ es más 1 y PX menos 1. Un medio, la rotación del electrón es en este sentido. Aquí, acá, acá. Ah, pero ya no sigo llenando los electrones. Me quedo acá porque es el último electrón. Por lo tanto, es P2. 2P2. Si yo hago configuración electrónica, ¿cómo quedaría? 1S2, 2S2, 2P2. Termina así. ¿Cuántos electrones? 2. Más 2 son 4, más 2, 6 electrones. ¿Cuántos electrones tiene? 6. A ver si eso estaba dentro de las respuestas. Compartir, había que pensarlo, ¿cierto? Pues la idea es que piensen, que aprendamos a pensar. Respuesta, 6. ¿Qué elemento es? El carbono. No hacía falta el elemento, solamente la respuesta 6. Allí la pueden ver, chicos. Respuesta 6. Segundo de secundaria, ha sido un placer para mí haberles dado clases de química. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias a sus padres también por haberme permitido enseñarles. Chao, chao.